Bueno, como les comentaba, el desafío del taller 3 es resolver, por supuesto nosotros vamos a buscar técnicas para poder resolver ecuaciones de tercer grado y de cuarto grado. Recuerden que nosotros, ustedes en el colegio, nosotros también tenemos que enseñar ecuaciones de segundo grado, que son las ecuaciones que se denominan ecuaciones cuadráticas, ¿ya? ¿Y cómo uno puede mejorar la enseñanza de las ecuaciones cuadráticas? Bueno, es teniendo un programa un poquito superior y ver técnicas de cómo resolver ecuaciones cúbicas y cuárticas, y eso nos permite a nosotros poder entender eh, estrategias. Y no entender, sino reconocer ciertas estrategias para mejorar nuestra enseñanza de la matemática, ya que es algo primordial hoy en día. La 3 corresponde a la 3 lo pueden responder con lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? La 3 corresponde a lo que vamos a ver hoy día. Esta es la sorpresa que les traigo y espero que este es lo que espero que les guste la sorpresa. La 4 tiene que ver con una búsqueda bibliográfica, en realidad con una opinión. El matemático Henri Poincaré, un matemático francés, él dice que las matemáticas no es más que una historia de la estructura de grupo, ¿ya? Y vamos a ver qué piensan ustedes acerca de esta afirmación. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pueden incorporar ciertas nociones, pero él es interesante esta frase que nosotros enseñamos matemáticas, entonces uno puede fácilmente preguntarse, ¿qué es la matemática? ¿Cierto? ¿Qué es la matemática? ¿Qué estamos enseñando? Entonces, y eso Poincaré lo describe de una manera súper bonita y elegante, ¿cierto? Y dice que no es más que una historia de la estructura del grupo. Y finalmente, es describir brevemente el programa de Erlanger propuesto por Felix Klein. Ahí ustedes van a encontrar con una aventura también de una lectura, ustedes colocan aquí en internet, ¿cierto? En algún buscador que ustedes utilicen, se van a encontrar con este programa. Ya, este es un programa hermoso y quiero que vean por qué el concepto de grupo fue importante para Felix Klein, fíjense bien, en el año 1872. ¿Ya? Cinco líneas nomás, algo muy breve, muy breve, eso con respecto a la descripción. Y finalmente una infografía interactiva. Aquí lo que les propongo es mejorar su infografía, la que hicieron anteriormente, perfilándola, digamos, perfilando esta actividad en que ustedes tienen que mostrar esa infografía a un público amplio. Por ejemplo, piensen en los museos de matemáticas. Y aquí les puse algunas alternativas. Cuando uno va a un museo, uno ve ciertas obras, ciertos cuadros, pero no ve mucho texto. Y eso es lo bueno, porque la infografía es justamente eso, es información a través de imágenes. Ya entonces el desafío ahora va a ser mejorar la infografía que ustedes tenían, que estaba relativamente bien, pero tenía mucho texto. ¿Ya? Así que con eso terminaríamos el curso. Es importante que ustedes consideren que hay una pauta de evaluación para la infografía. Ya no es un criterio, no es un criterio al azar. Aquí la infografía tiene una organización, una estructura, tiene exposiciones de ideas centrales, tiene la tipografía, el uso de imagen, diseño, redacción y ortografía, ¿cierto? En las partes donde se requieran, las referencias, de aquí uno tiene el puntaje y aquí tengo la escala de puntos, ¿cierto? Al 60%, y ustedes entonces pueden también visualizar, esto también les puede servir a ustedes en sus prácticas profesionales, ¿ya? Como actividades para evaluación. Eso, ¿alguna pregunta con respecto al taller 3? ¿No? Ya. Comencemos entonces, comencemos. Atención, Cristóbal, ¿cómo estás? Mira, Cristóbal, ¿estás por ahí? Bárbara, ¿cómo estás? Bien, profe. Bárbara, ya, perfecto. Bárbara, mira, lee la portada de este libro. Vamos a comenzar esta clase con eso. El cerebro matemático. Stanislas
no sé cómo se pronuncia eso, profe. ¿Ya? Cómo nacen, viven y a veces mueren los números en nuestra mente. ¡Wow! Un libro maravilloso, ¿ya? Este libro es de un neurobiólogo, ¿ya? Neurocientífico, que investiga a nivel científico cómo nuestro cerebro reacciona a los números, ¿ya? Eh, cómo están aquí, ahí, ¿cierto? En nuestro diario vivir, en nuestras relaciones humanas, en nuestras sensaciones, emociones, frustraciones, alegría. ¿Cómo eso entonces tiene que ver ciertamente con la estructura numérica que nosotros como especie tenemos? Y nuestro deber, ¿cuál es nuestro deber? Brian, Catherine, Joaquín, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? ¿Alguien se aventura? Podría ser que las personas se interesen y les guste la matemática. Claro, claro, justamente es como, ¿cómo decirlo? Justamente lo que tú dices, Cristóbal, es cómo nosotros logramos que las personas se interesen. Exactamente, nuestro estudiante de 5 años, 6, 7, 8, 9, 18 años, 20 años, esto no tiene que ver con la edad, ¿cierto? Uno puede aprender incluso a los 80 años, esto no es lineal, ¿cierto? La educación no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud, ¿ya? Así que yo los invito a leer este libro que es fascinante y vamos a vivir parte de la experiencia de este libro, porque nosotros vamos a descubrir hoy en día, ahora, vamos a descubrir cómo nacen las estructuras, ¿ciertos? A partir de objetos matemáticos. Y esta idea, por supuesto, es una de las ideas que ha calado fuertemente en las teorías matemáticas y hoy en día es una de las teorías más importantes y que ocupa un lugar primordial en el estudio de la matemática moderna. ¿Ya? ¿Cómo parte esta historia? Esta historia parte 1789, Revolución Francesa, estaba el mundo convulsionado, eso pasa el tiempo, ¿cierto? Está todo el mundo convulsionado por las guerras de la independencia, y aparece un joven, 21 años, un joven que tenía una idea, tenía una idea, tenía una idea, tenía una idea, tenía una idea. ¿De dónde encontró esa idea? Lo que pasa, específicamente, si nos vamos, permítame hacer este viaje, ¿dónde estamos? Viajamos por el tiempo, ¿cierto? ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué ven ustedes en la página? ¿Qué ven ustedes? ¿Dónde estamos, Joaquín? Ya llegamos, ¿cierto?, de la práctica y ahora estamos en la clase de fundamentos y estructuras de la matemática, pero aquí yo lo invito a un viaje en el tiempo. Joaquín, ¿dónde estamos? ¿Dónde aterrizaste después de hacer la práctica? ¿En qué parte del mundo? Catherine, ¿dónde estamos? No sé, me imagino como Italia. Italia, ¿cierto? ¿Por qué? Los pizzas. Por la pizza, claro. Con la arquitectura también podría ser. La arquitectura también, ¿cierto? La arquitectura tiene como un sentido italiano que pasa en... Pero Italia no es en cualquier época de la Italia, porque, por ejemplo, pensemos en los romanos, ¿cierto? ¿Estamos antes o después de Cristo? Más o menos en qué tiempo. Después, por la gente se ve como con ropa igual más o menos moderna. Se ve como moderno, ¿cierto? Se ve como moderno. Sí. No se ve tan antiguo, así como ultra antiguo, siempre es antiguo. Entre comillas, Bárbara, cuéntanos, ¿qué sientes estando aquí en este lugar? Podemos también girar, fíjense bien. Oh, miren, hay una cruz verde. Hay farmacia. Nada, pero no es la farmacia de nosotros. No es la misma. Ya, ahí, fíjense bien. Ahí estamos turisteando. Ya. Gilardini. Eso sería, fíjense bien. ¿Ya? Pregunta, ¿hay matemática aquí? Fíjense bien, miren los arcos acá. Esto está construido, por lo menos tiene más de 500 años, me imagino. Y ahí están esos arcos, ¿cierto? Ahí hay matemática de alguna forma.
Bárbara, cuéntanos, ¿qué matemática ves cerca, ahí, en esta ciudad? Mira las calles de piedra. ¿Cómo se siente? Brian, Dígame, profe. ¿cómo te sientes? ¿Dónde estamos? Tiene pinta de ser estructura occidentales, ¿no? ¿Cómo se dice cuando están en Europa? ¿Europea? Occidental, exactamente occidental, estructura occidental, muy bien, estamos en en Occidente, estamos en Italia, entonces estamos exactamente. Bárbara, cuéntanos un poquito. Lo Me gustaría interesante, estar ahí, profe, lo único que le puedo decir. ¿cómo? ¿Cómo? Me gustaría estar ahí en este momento, lo único que le Ya, puedo pero decir. estamos, No, pero en vivo y en directo. pero podemos recordar, mira, si quieres podemos avanzar. Profe, que yo cuando veo la imagen, igual ¿Ya? siento como que todo está como muy como bien como conectado, como que cuadra así como las cosas que están en el lugar. ¿Ya? Como que es como, no sé, es como atractivo visualmente encuentro yo en el sentido de cómo está como organizado todo. Como que te, Como, te sientes como que está organizado, digamos. Eso es lo que sientes, ¿no? sí, aparte que igual, no sé, como, por ejemplo, veo las figuras como en las catedrales que hay ahí, igual es como, no sé, como que contrasta bien como con los edificios de frente, como que me gusta como el lugar. Vamos entonces donde está la gente, mira, ahí está toda la gente, veamos cómo está. Fíjense bien. Ahí, fíjense bien, ahí cómo instalaron eso, ¿cierto? Hay un círculo, hay un triángulo. Fíjense bien, esa cúpula, sorprendentemente esas cúpulas, cómo están instaladas. Bueno, eso responde, ¿sabes de cuándo esto es? Del Renacimiento, 1500. ¿Y qué matemáticas se estaba haciendo en ese momento? 1500, ¿ya? Por supuesto con otro lenguaje, con otro lenguaje, con otros símbolos también, ¿ya? No lo mismo que nosotros enseñamos en la escuela. Es otra forma de denotar lo que es el X, el Y, los números incluso. En ese tiempo los números enteros eran un misterio, o sea, los números negativos eran un misterio para la mente humana. Era un misterio. Era casi algo que no se podía ni siquiera pensar, ¿ya? Eso es muy interesante. En ese tiempo, en la época del Renacimiento, donde fue construida este Duomo, digamos, en Florencia, en Italia, eh, eh, se estaba construyendo matemáticas, o sea, construyeron ese hermoso edificio sin el lenguaje que nosotros estamos ocupando hoy en día. Eso es interesante. Nosotros enseñamos entonces en la escuela, entonces volvamos acá. Nosotros, bueno, esencialmente nuestra pasión es enseñar, entonces ¿dónde nos ubicamos? Nosotros nos ubicamos, entonces, estuvimos ubicados esencialmente aquí estuvimos. Nosotros, bueno, aquí nosotros tenemos el mapa, ¿cierto? Nosotros estamos por acá, nosotros estuvimos viajando acá. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Esencialmente lo que nosotros hicimos fue a través de ahí está, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fíjense bien, nosotros de aquí viajamos a Italia, aquí, ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros acabamos de hacer. En ese tiempo, en el 1500, vamos a construir una ecuación cuadrática, ¿ya? Vamos a construir una ecuación cuadrática, pero vamos a construir la solución. Entonces, o sea, vamos a construir las soluciones a priori. ¿A qué me refiero? Mira, tomo este término, mire, x menos 5 por x menos 3, igual 0. Estructuralmente, nosotros si pensamos en la estructura de los números reales, uno sabe que si dos términos multiplicados dan 0, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los dos debe ser cero. Uno de los dos sí, solo sí. ¿Ya? O, entonces aquí digo que x es igual a 5 o que x es igual a 3. Ya, pero profe, pero ya, ahí está la solución, está facilito.
Ya, pero uno que tiene, bueno, ¿qué es este objeto? Este objeto que está acá, aquí, lo voy a escribir. Este objeto que está aquí, lo voy a escribir, voy a multiplicar, sería x menos 5 por x menos x menos 5 por 3. ¿Qué es lo que hice? Simplemente lo que hice fue operar, distribuir acá, por esto, x menos 5 por x y x menos 5 por menos 3. Si distribuyo acá, en este caso, ocupo la distributividad, aquí y acá, las propiedades, ¿cierto?, de la estructura algebraica, x por x me quedaría x cuadrado, menos 5x, aquí me quedaría 3 por x me queda 3x, pero con este menos me queda menos 3x, menos por menos me queda más, entonces aquí me quedaría 15. Entonces me quedaría, en definitiva, me quedaría x cuadrado menos 8x más 15. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que x menos 5 por x menos 3 es igual a x cuadrado menos 8x más 15. ¿Ya? Entonces, este producto se convirtió en este objeto. Este objeto lo voy a tomar, digamos, lo voy a tomar y llevar a otra parte. Ahí tenemos. Este es un objeto matemático, en donde x, ya uno, en principio uno, x era un número, ¿cierto? Pero después uno dice, miren, lo que pasa es que este objeto se puede llamar un polinomio, ¿ya? Los polinomios son objetos súper importantes en matemática, y eso uno le da el nombre de polinomio, ¿ya? Hay una triada, digamos, que es importante comprender. Esto es un polinomio, y como es un polinomio, x es una indeterminada, ¿ya? Indeterminada. Eso hay que distinguir. ¿Y cuál es la triada que uno debe tener en cuenta cuando uno enseña? Es la triada polinomio, función, siempre hacer esta distinción de una ecuación. Muchas veces estos objetos se confunden, pero nosotros tenemos que hacer esta distinción de objetos matemáticos. Un polinomio no es lo mismo que una función, y una función no es lo mismo que un polinomio, y un polinomio no es lo mismo que una ecuación, aunque a veces se utilicen, por ejemplo, para formar ecuaciones. Por ejemplo, si yo, en este caso, a este polinomio lo igual a 0, formo una ecuación. Si yo a x lo llamo variable, formo una función. ¿Sí? Están súper interconectadas estas nociones, pero es importante hacer la distinción que, como objetos matemáticos. Bueno, recuerden, no es casualidad, por ejemplo, si uno va ahora y uno quiere, supongamos que uno quiere graficar este polinomio, ¿ya? GeoGebra. Si uno quiere graficar GeoGebra, si uno quiere graficar esto, entonces, y lo grafico, sería f igual a x al cuadrado, menos 8x más 15. ¿Ya? Ahí está. Fíjense bien, no era casualidad justamente que cuando uno escribía, que es lo que nosotros, esto lo fabricamos nosotros porque dijimos que x menos 3 por x menos 5 era igual a 0. Bueno, aquí aparece el 3 y aquí aparece el 5. Esta es una forma entonces de fabricar, ¿cierto?, ecuaciones cuadráticas cuya solución es el 3 y el 5. Ya es una técnica. Si quiero fabricar ecuaciones cúbicas, ya, en donde las soluciones, yo las conozco, por ejemplo, x menos 1, x menos 2 y x menos 3 igual 0, esto es una ecuación, va a salir una ecuación cúbica, ¿ya? Entonces, y ahí aparece un cierto objeto matemático. Calculemos esa ecuación cúbica, veamos seguramente, fíjense bien, los cortes, ¿dónde va a cortar? Tiene que cortar en el 1, en el 2 y en el 3. Ahí están los cortes, porque ahí están los cortes. Veamos, fabriquemos entonces esta x menos 1, x menos 2, x menos 3. Vamos a ver quién es este objeto. Multiplico esto primero, sería x menos 1 por x menos x menos 1 por 2. Eso lo coloco paréntesis para después multiplicarlo por x menos 3. Aquí, si distribuyo, me quedaría, bueno, esto es lo mismo, es igual. Entonces me quedaría x al cuadrado menos x menos 2x más 2
Ya, aquí está en paréntesis, x menos 3. Aquí obtengo x cuadrado menos 3x más 2, x menos 3. Distribuyo acá, me quedaría x cubo, lo que x cubo estoy distribuyendo acá. Ya, estoy distribuyendo con eso y con eso. Sería menos 3x al cuadrado más 2x, ¿ya? Menos 3x al cuadrado más 3 por 3. Menos 3 por menos 3 me queda más 9, más 9x, menos 3 más 2 serían menos 6. Entonces me queda x al cubo, términos semejantes, fíjense bien, me queda 6x cuadrado, aquí me queda 11x menos 6, ¿ya? Entonces si yo, vamos a otra dimensión, digámoslo así, vamos a otra época, ¿cierto? Ahí está, este objeto es el que tenemos. Bueno, llamémoslo polinomio primero, ¿ya? Y después lo graficamos como una función. Ese polinomio, en donde x es una indeterminada, no tiene por qué ser un número, es un objeto matemático bastante interesante que tiene ciertas propiedades. El grado del polinomio es 3, porque es el grado mayor, ¿ya? Y lo interesante, cuando uno lo convierte en una ecuación, es decir, cuando dice polinomio igual 0, ¿ya? Uno convierte esto en una ecuación. Y lo interesante es que esta ecuación ya sabemos cuáles son las soluciones, ¿no? Por construcción. Por construcción ya sabemos cuáles son las soluciones. ¿Qué significa una solución? Ya sabemos que, por ejemplo, si tomo el 1 y lo reemplazo en el polinomio, fíjense bien, aquí 1 al cubo, menos 6, 1 al cuadrado, más 11 por x, menos 6. Adivinen qué va a dar. 1 al cuadrado, o 1 al cubo es 1, menos 6, más 11, menos 6, y eso es justamente, ¿cuánto eso es? 0. 2. Si evalúan el 2, eso también va a darse 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 11 por 2 menos 6, y eso es 0. Entonces, y cuando evalúo en 3, eso también me da 0. Entonces, estos tres numeritos se llaman raíces de la ecuación, porque satisfacen eso. Cuando yo lo evalúo en el polinomio, me dan 0. ¿Ya? Técnicamente, si ustedes lo quieren ver así, uno puede decir, bueno, ese polinomio, o si lo veo como una función ahora en el GeoGebra, era x al cubo, ¿cierto? Menos 6x cuadrado. Menos 6x cuadrado. Si alguien se acuerda, me puede dictar, por favor. Menos 6x cuadrado. 11x Más 11x, ¿ya? ¿Ya? menos 6 creo que era el último. Menos No 6. estoy tan seguro. Ahí está. De esa no- Ese era. Justo pasa por los puntitos que nosotros ya estábamos vislumbrando. Entonces ahí tenemos en realidad ahí lo que ustedes ven es una función cúbica, ¿cierto? Cuando ven solamente el eje, ahí tenemos una ecuación, o sea, cuando f de x igual 0, tenemos una ecuación y las soluciones son esas. ¿Ya? Entonces, en esta época, donde nosotros viajamos, nosotros estamos, ¿dónde estábamos nosotros, Bárbara? ¿Estás por ahí? ¿Cómo, profe? ¿Dónde nos viajamos nosotros? ¿A qué parte viajamos? Italia. A Italia, ¿cierto? Entonces, se fue el... Ya. Justamente estábamos en el Duomo, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Y ahí estábamos. Entonces, la gente en ese tiempo estaba preocupado justamente de estos problemas. Resolver ecuaciones cuadráticas, cúbicas y cuártica, grado 5. ¿Ya? Entonces, eso es en el 1500. Resulta que apareció, pasa el tiempo, ¿cierto? Como así se forma la matemática no es algo instantáneo, ¿cierto? Pasa el tiempo, pasan investigadores, pasan culturas, pasan años, pasan alrededor de 200 años, 300 años, y ya aparece entonces un joven matemático, muy joven, estudiantes, puede ser estudiante de ustedes, ¿cierto? Un joven de 21 años, ¿ya? Entonces dice, veamos qué es lo que pensaba este joven, qué es lo que tenía en la mente, qué había en la mente y por qué esta teoría es tan importante y por qué quiero que entonces disfrutemos esta parte, porque aquí vamos a ver todo un paisaje matemático realmente fabuloso. Miren, tomemos un polinomio de grado 4, p de x es igual a x elevado a 4, el grado 4, menos 4x cuadrado, menos 5. Eso es un objeto matemático, es un objeto matemático que nosotros puede tener
esconde varias apariencias. Puede ser una función, como les comentaba, lo pueden ver como un polinomio, y si lo igualan a 0, polinomio, y si lo p de x es igual a 0, eso, bueno, es una ecuación. ¿Ya? Bueno, pero uno dice, ¿y a qué uno va al colegio? Uno de repente dice, ¿por qué vamos a tener que resolver este tipo de ecuaciones si no sirven para nada? Entonces uno dice, a ver, veamos, ¿qué es lo que hay? Nosotros como profe de matemática, esto nos debe encantar. Miren, miren, es un polinomio. Esconde ciertos números que a lo mejor podrían ser interesantes. Y veamos qué es lo que podemos encontrar. Entonces, veamos, pues, veamos simplemente si es una ecuación. Entonces tenemos x a la cuarta menos 4x al cuadrado menos 5 igual 0. Después de media hora, una hora, uno puede visualizar aquí algo, puede incluso decir, miren, esto se puede factorizar. X cuadrado más 1, x cuadrado menos 5. Y muchos de ustedes me pueden decir, profe, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, pasaron siglos para darme cuenta de que yo podía factorizar esto. ¿Ya? Pero algunos me pueden creer o no me creen. Por ejemplo, Cristóbal, ¿me cree o no me cree esa factorización? Joaquín, ¿es cierto que eso es lo mismo? Sí, creo que sí. Ya habría que comprobar nomás, pero comprobemos. Po. Comprobemos porque voy a comprobar, entonces voy a comprobar si es que lo que estamos diciendo es correcto. Entonces uno siempre, recuerden que a los estudiantes hay que exigirle que comprueben. Es importante comprobar lo que uno está haciendo, eso es fundamental. Entonces sería x cuadrado más 1 por x cuadrado menos más x cuadrado, bueno, menos por 5, aquí distribuyo, entonces x por x cuadrado me queda aquí a la cuarta, más x al cuadrado, menos 5x al cuadrado, menos 5. Ahí está. Sí, pues, es lo mismo. Miren, x a la cuarta, menos 4x al cuadrado, menos 5. Perfecto. Comprobamos, está perfecto. Ok. Ya, pues entonces, ¿por qué no sirve esa factorización? Porque esa factorización nos permite encontrar las soluciones de la ecuación. ¿Ya? Entonces, como es igual a 0, estructuralmente, recuerden, como estamos trabajando en una estructura de cuerpo, eso no es porque sí, hay un argumento. ¿Ya? Hoy día escuché justamente a un estudiante que la matemática era esencialmente razonar. Me pareció muy bello lo que dijo este estudiante. Y justamente esto no es porque sí, es porque como la estructura algebraica de los números reales, en este caso de un cuerpo, no, admite solamente cuando dos números están multiplicados y dan 0, esa estructura admite solamente lo siguiente, que uno de los dos factores tiene que ser 0. O sea, x más al cuadrado más 1 igual 0, o x al cuadrado menos 5 igual 0. Esto espantó rápidamente a los italianos, en ese tiempo, donde vimos en este tiempo, aquí, en ese tiempo ahí, donde está construyendo esta iglesia, ¿cierto? Fíjense bien toda la geometría que hay. Esta ecuación que estoy presentando acá, espantó a todos los matemáticos de la época. ¿Por qué? Porque aquí es algo súper extraño, un número al cuadrado que te dé menos 1, ¿ya? Nosotros esa estructura, nosotros decimos que son los números complejos. No son los números reales, porque un número al cuadrado, en la realidad, eso es el área de un cuadrado, el área de un cuadrado. Pero me da negativo, en este caso me están diciendo que es negativo. Parece absurdo, ¿ya? Y quizás en ese tiempo muchos matemáticos lo pensaron, pero a lo mejor se fueron directamente a la hoguera, ¿ya? Pero si uno lo piensa, existen este tipo de números, que son números complejos, ¿ya? Entonces, de esta ecuación, uno puede encontrar dos soluciones. ¿Se acuerdan el número complejo? Entonces, las soluciones de esta ecuación, tenemos dos soluciones. Si incorporamos, ya no, ahí tenemos que avanzar en el tiempo, y como la raíz de menos 1. Este objeto, si uno lo incorpora, tiene muchas aplicaciones en electricidad, tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Como les decía, este objeto los italianos todavía no lo descubrían mucho, todavía no entendían muy bien lo que eran los números complejos. Bueno, esta ecuación tiene dos soluciones, es decir,
dijimos que era alfa igual a raíz de menos 1. Entonces alfa, no, disculpen, ya, vamos a decir que alfa es igual a raíz de menos 1 y beta, y lo vamos a etiquetar, ¿ya? Esto va a ser para nosotros i. Y beta va a ser menos raíz de menos 1, es decir, menos i. Por lo tanto, si ustedes observan, el polinomio original tiene dos soluciones, i o menos i. Y si resolvemos esta ecuación, también esto fue, no fue tan conflictivo resolver este tipo de ecuaciones, porque ya habían superado a los griegos, digamos. En el sentido, a los griegos sí les costaba entender qué era la irracionalidad, ¿cierto? En este caso tenemos que x cuadrado menos 5 igual 0, tenemos que, por ejemplo, gamma igual a raíz de 5 es una solución, y gamma, y delta, llamémoslo delta, así, vamos a hacer bien el gamma aquí, gamma, ahí, y delta, lo vamos a llamar a menos raíz de 5. Bueno, el raíz de 5, recuerden que es irracional, lo griego en la cultura antes de Cristo, ¿cierto? Ahí estos problemas de inconmensurabilidad eran complejos, pero los italianos los supieron sortear de alguna manera. Entonces, en definitiva, lo interesante que este joven, recuerden que este joven matemático francés, andaba en búsqueda de entender qué más le podía decir un polinomio, ¿ya? Entonces, aquí viene lo sorprendente. Primero, ¿qué es lo que él se podría haber dado cuenta? ¿Cuántas soluciones tengo? ¿Cuántas soluciones encontró Galois? ¿4? 4. Cuatro, Son sí. 4. ¿Tiene algún sentido el 4? Miren el polinomio. El grado del polinomio. El grado del polinomio, sorpresa, la primera risa, así como imagínense, la primera risa, así, oh, son 4 raíces y el grado del polinomio son 4, oh, qué espectacular, ¿cierto? Así como, wow, no es coincidencia, o sea, son 4 raíces y el polinomio tiene grado 4. Ya, vamos. ¿En qué se diferencian esas raíces? Por ejemplo, ya, las voy a exhibir, sería alfa igual a i, que es raíz de menos 1, ¿ya? Beta es igual a menos i, gamma es igual a raíz de 5 y delta es igual a menos raíz de 5. Ahí tengo los objetos, ahí tengo las cartas, ¿cierto? Ahí están tiradas, digamos. ¿En qué se diferencian esas raíces? ¿Dónde viven? Porque esta raíz, por ejemplo, ¿dónde vive? Esta raíz no es un número real, ¿cierto? Tampoco es un racional. Eso están en los números complejos, llamémoslo así. Y estas están en los números reales. Ahí hay una gran diferencia. Son de estructuras algebraicas, fundamentos y estructuras de la matemática, están en estructuras algebraicas distintas. Bien, ya. ¿Cómo están? Bien, me parece bien. Están en estructuras algebraicas distintas. Observación 1. Galois 1, digamos así. Entonces, pensamiento de Galois. Galois 1. Miren, observación, tal como un naturalista mira, ¿cierto?, la naturaleza, cómo se comportan las plantas, cómo crecen. Bueno, los matemáticos, ¿qué es lo que hacen? Miran las ecuaciones. Veamos, miren. Si yo tomo la ecuación alfa al cuadrado más 1 igual 0, esa ecuación es válida. Es cierto porque como alfa, si ustedes observan, alfa, ¿cuánto mide? I. O sea, ¿cuánto vale? I. I es raíz de menos 1. Si yo reemplazo acá, o sea, raíz de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos raíz me queda menos 1 más 1 y eso igual a 0. Es válida. Es una ecuación que es válida, ¿cierto? Eso es lo que está observando. Entonces, uno puede decir alfa más beta. ¿Qué pasa si sumo alfa más beta? Las dos raíces que tengo, que viven en los complejos. Alfa más beta igual 0. Esta ecuación que está acá es una ecuación válida, ¿no? I más menos i es 0, ¿no? Sí. ¿Es válida esa ecuación? Yo creo que sí. Sí, porque estoy sumando i más menos i es 0. Es válida. Ya. Bien. Bonito. Pero ¿qué pasa si
Ah, pero ahora tengo delta. Delta al cuadrado menos 5 igual 0. ¿Es válida esa ecuación o no es válida esa ecuación? ¿Quién es delta? Delta es este personaje que está acá. Y si yo reemplazo, fíjense bien, aquí digo delta es raíz de menos 5, pero está al cuadrado. Si esto lo elevo al cuadrado, me queda raíz positiva, ¿cierto? Como está al cuadrado y tengo la raíz, me queda 5, menos 5 me queda 0. Ah, también es. Ah, entonces es una ecuación válida, es una ecuación válida, es una ecuación válida. Si yo puedo hacer esta ecuación, gamma más delta igual 0. Esa ecuación también es válida, porque recuerden que gamma era raíz de 5 y delta era menos raíz de 5 y por lo tanto eso si lo sumo me da 0. Es una ecuación válida. ¿Cuántas ecuaciones válidas Galois podría haber construido? ¿Cuántas ecuaciones? Recuerden que nosotros estamos estudiando, fíjense bien, no nos vayamos a otra parte. Estamos estudiando este polinomio. Descubrimos que ese polinomio tenía 4 raíces. 4 raíces. 2 vivían en los números complejos y 2 estaban en los números reales. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo, Galois 1 dice, ah, mira, puedo formar ecuaciones válidas. ¿Cierto? ¿Cuántas ecuaciones válidas puedo formar? Una para cada raíz. Una para cada raíz, solamente una o varias. Eh, Por ejemplo, tomo esta, miren. Esta es válida, ¿cierto? Y puedo tomar esta ecuación. Alfa al cubo más alfa igual 0. ¿Esa ecuación es válida? ¿Quién es alfa? Alfa es igual a raíz de menos 1. ¿Cierto? Sí. Y si como es raíz de menos 1, entonces me quedaría, si reemplazo alfa acá, sería raíz de menos 1 al cubo más raíz de menos 1. Y eso quiero que sea 0. Esa es la ecuación. Ya, pues entonces sería raíz de menos 1 al cuadrado por raíz de menos 1 más raíz de menos 1. Aquí ganamos porque esto es raíz de menos 1 al cuadrado, me queda menos raíz de menos 1 más raíz de menos 1 y eso es 0. Ah, entonces esta ecuación que está acá también es válida. Bueno, Galois dice, ¿saben qué? Puedo construir infinitas ecuaciones válidas. No me voy a problemar por eso. Y quiero seguir disfrutando. Incluso, ustedes saben la historia de Galois, ¿no? Incluso Galois estaba ahí, estaba tratando de dilucidar esta observación, incluso porque él tuvo que rápidamente pensar bien esto. Dijo, hay infinitas ecuaciones que yo puedo, a partir de las soluciones del polinomio de grado 4, yo puedo construir. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la historia de Galois? ¿Alguien nos podría recordar un poquito? Alguien creo que nos comentó, parece que es Joaquín. ¿Te acuerdas, Joaquín? ¿Alguien se acuerdan de la historia de Galois? Fue lo que dijo el Talo una vez que como que fue a pelear por una muchacha, ¿o no? De un duelo de armas. Claro, fue a pelear con una muchacha. Entonces, Galois estaba aquí, estaba así haciendo esta idea. Entonces estaba así como con la adrenalina, ¿cierto? De que él, después de escribir esto, se iba a enfrentar un duelo por una mujer, digamos, en esa época. Espero que eso no pase ahora, ¿cierto? Entonces, uno dice, ya, chuta, está ahí como presionado, está estresado. Después de esto, tiene que enfrentarse un duelo. Fíjense bien, esa es la primera observación. Galois uno se da cuenta que toma raíces, soluciones de este polinomio, y se da cuenta que puede construir infinitas soluciones. Ya, apurémonos así porque ya tenemos que entonces irnos a ese gran duelo. Entonces Galois dice, ya, observación 2, Galois 2. Ya, Galois está diciendo, ya, y la ecuación alfa más gamma igual 0, ¿es verdadera o no es verdadera? ¿Quién es la gamma? Raíz de menos 1. Más, o sea, alfa. ¿Y quién era gamma? ¿Se acuerdan quién era gamma? ¿Se acuerdan quién era gamma? Raíz de 5. Raíz de 5.
Y raíz de 5, si sumo, fíjense bien, raíz de menos 1 más raíz de 5 es 0 o no es 0. ¿No? No, entonces es falsa. Entonces Galois dice, ah, pero también puedo formar ecuaciones falsas. Es decir, si tomo 2 alfa más 2 delta más 3 delta igual 0, esto no es 0. Es una ecuación con las raíces que tengo. Y es falsa. En realidad, es ecuación, puedo anotar eso, y esto es falso. 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 ¿Cuántas ecuaciones falsas puedo formar a partir de mis raíces? Ecuaciones falsas puedo formar. ¿Cuántas ecuaciones falsas puedo formar? Catherine, ¿cuántas ecuaciones falsas puedo formar? Eh, de dos componentes, así como esa. Bueno, Sí. o sea, infinita, yo creo que estaba pensando como en combinaciones con, con uno y otro, pero claro, si les pone un número adicional, ahí ya habrían infinitas. Combinaciones lineales, ¿se acuerdan o no de eso también? Bueno, aquí lo que tú despiertas, Catherine, eso no lo había considerado para clase, por eso es que espectacular lo que está ocurriendo. En realidad son combinaciones lineales, el álgebra lineal, fíjate bien. Yo puedo escoger aquí, estas son las combinaciones, estas son mis raíces, y lo que yo estoy haciendo esencialmente es formando ciertas combinaciones lineales. ¿Ya? Así que, pero son infinitas, las ecuaciones falsas puedo formar infinitas, basta que aquí el 2 lo cambio por un 3 y ahí formo otra ecuación falsa. Entonces Galois dice, en su desesperación, en su adrenalina, ¿cierto? Dice, puedo formar infinitas ecuaciones falsas también. Y aquí viene la astucia. No sé cómo se le ocurrió, cómo en su mente, ¿cierto? Apareció esta idea, pero yo creo que aquí viene la gracia. Ustedes también me van a decir sí o no, pero aquí viene, yo creo, en mi apreciación, aquí viene Galois 3. Y Galois se pregunta lo siguiente. Estamos casi llegando, vamos con la idea 4, Galois 4, y con eso sintetizamos, y con eso ya llegamos a ver todo este panorama que yo les prometí, digamos, de por qué es importante los polinomios, por qué estaban los grupos metidos de alguna forma. Fíjense bien, Galois 3 se pregunta lo siguiente. Si intercambiamos alfa por beta y gamma por delta, las ecuaciones válidas, pregunta, las ecuaciones válidas, ¿siguen siendo válidas? A ver, ¿siguen siendo válidas? A ver, Galois, ¿qué nos está diciendo Galois? Galois dice, Galois está vinculando alfa con beta, dice, si yo cambio alfa por beta, tiene una idea de función, asignación, y yo cambio gamma por delta, tengo infinitas ecuaciones verdaderas y falsas. Pero Galois dice, voy a pensar en las que son verdaderas. Si yo cambio estos elementos, pregunta, ¿las ecuaciones siguen siendo válidas? Volvamos. Idea anterior. Si yo en esta ecuación es verdadera, y si esta ecuación yo la cambio por beta, en realidad estamos diciendo que Galois está pensando, si eso lo cambio por beta, beta al cuadrado más 1 es igual a 0, ¿esa ecuación sigue siendo válida? Sigue siendo válida, ¿no? ¿Quién era beta? Menos i. ¿Esta ecuación es válida, Bárbara? ¿Esa ecuación es válida? Debería serlo, ¿no, profe?
Comprobemos, Sí. Brian. Comprobémoslo, si no, no hay problema. Es válida porque si reemplazo, recuerden que beta es menos i, entonces la voy a comprobar acá, sería menos i al cuadrado, menos raíz de 1 menos, ¿cierto? Al cuadrado, como aquí menos me queda más, con el cuadrado, ¿cierto? Me queda más y me queda raíz de menos 1, pero raíz de menos 1 al cuadrado es igual a menos 1, ¿ya? ¿Sí? Y entonces beta al cuadrado es menos 1, más 1 me queda 0. ¿Es válida de Brian o no? Sería válida. Sería válida. Pero ¿qué pasa? Y Galois 4, ya estamos casi llegando, porque en realidad si intercambio alfa y beta, me convierte en ecuaciones válidas, y si cambio gamma con delta, me convierte ecuaciones válidas en ecuaciones válidas. ¿Cuál es la pregunta de Galois que debe seguir ahora? Vamos, ¿cuál sería Galois 4? Y con eso terminamos, y después hacemos la síntesis. ¿Cuál sería la pregunta de Galois ahora? Galois 4. ¿Cuál sería la pregunta de Galois 4? Bárbara, ¿cuál cree usted que sería la próxima pregunta? Ya, Galois se dio cuenta que si cambio alfa por beta, todas las ecuaciones válidas siguen siendo válidas. Si cambio gamma por delta, todas las ecuaciones válidas siguen siendo válidas. ¿Cuál sería la gran pregunta? Y ahí como que, ahí viene todo el insight, ¿cierto? Ahí viene toda la idea. Cristóbal, ¿cuál sería la próxima pregunta? ¿Cuánto tiempo nos queda? Recuerden que estamos en contra del tiempo. Estamos igual que Galois, ¿cierto? Estamos en contra del tiempo y tenemos que entender y comprender esta idea. ¿Cuál sería la otra pregunta? Catherine. ¿Qué pasa si cambio alfa por delta? No, Ya. o por gamma y beta por, bueno, otros cambios, ¿o no? Exacto. ¿Qué pasa? Exacto, eso es. ¿Qué pasa si intercambio? O sea, si intercambio, en realidad voy a anotar su pregunta, o sea, claro, es la pregunta, Galois 4, si intercambio las otras. ¿Qué pasa si intercambio alfa por gamma? Recuerden que alfa era igual a i, que es raíz de menos 1, y gamma era raíz de 5. ¿Qué pasa si intercambio alfa por gamma? Si intercambio alfa por gamma, ¿las ecuaciones válidas siguen siendo válidas? Las ecuaciones válidas siguen siendo válidas. Válidas. ¿Ya? ¿Siguen siendo válidas? Vamos, po. Una ecuación era, recuerden, la ecuación, ya estamos contra el tiempo, queremos ganar ese duelo, ¿cierto? Queremos ganar ese duelo, sería alfa cuadrado más 1. Ya, alfa cuadrado más 1, eso sabemos que es 0. Pero si cambio alfa, como decía la Catherine, por gamma, alfa al cuadrado más 1 igual a 0, veamos. Gamma era raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado más 1, esto es 5 más 1, eso es igual a 6 y eso es distinto de 0. Entonces, no puedo cambiar, o sea, si quiero que las ecuaciones válidas sigan siendo válidas, no puedo cambiar alfa por gamma. Entonces ahí aparece la idea de Galois. Dice, ya, pues entonces puedo cambiar solamente alfa por beta, o beta por alfa, pero no puedo intercambiar alfa por gamma. Síntesis. Ya estamos casi, ¿cierto? Entonces imagínense Galois, entonces terminando la sesión de trabajo, dispuesto, ¿cierto?, a someterse a ese duelo, que no sé por qué lo hizo, pero bueno, lo hizo muy joven, quizás muy joven, y dice, Galois 1, Galois 2,
Galois 3, Galois 4, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Ah, ya, pues tengo un polinomio. Ya. Tengo un polinomio de grado 4. Disculpen, ese polinomio era ese polinomio, menos 5. Mejor lo llevo. Tengo este polinomio. Ahí está. Ese polinomio. Tengo sus raíces. Tengo alfa igual a i, beta igual a menos i, tengo gamma es igual a raíz de 5, y tengo que delta es igual a menos raíz de 5. ¿Ya? Y hay ecuaciones válidas y no son válidas. Entonces, miren lo que hizo Galois. Forma estos objetos. No sé si ustedes lo recuerdan. Tomo las raíces. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? El alfa, ¿por qué lo puedo intercambiar? El alfa solamente lo puedo intercambiar con el beta. Y el beta solamente lo puedo intercambiar con el alfa. Porque si pusiera delta acá, ¿por qué no puedo poner delta aquí? ¿Cuál era el criterio de Galois? Catherine. Que no va a seguir siendo lo mismo porque solo es si alfa va a beta o si beta va a alfa. Ahí sigue siendo igual. Exactamente, si no la ecuación es válida, ¿cierto? No seguiría siendo válida, está el criterio. Entonces sería beta va al alfa, y aquí el gamma tiene que ir al delta, y el delta tiene que ir al gamma. Este objeto me permite encontrar ecuaciones válidas, transformar las ecuaciones válidas en ecuaciones válidas. Otro también, en este caso ese es uno, pero también podría haber otro. En realidad, me adelanté quizás un poquito porque Galois dijo, ya, intercambio alfa con beta y beta con alfa, y esto los dejo fijo. El gamma va al gamma y el delta va al delta. Este objeto me convierte ecuaciones válidas en válidas. Alfa, beta, gamma, delta, ¿ya? El alfa lo dejo fijo, el beta lo dejo fijo, pero si intercambio en las ecuaciones delta, gamma por delta, las ecuaciones siguen siendo válidas. Y aquí si reemplazo delta por gamma, las ecuaciones siguen siendo válidas. ¿Estamos? Hay otro objeto. ¿Cuántos objetos? La pregunta es, ¿cuántos objetos de estos existen? Esa es la pregunta. ¿Existen otras permutaciones? Estas ecuaciones que están, estos objetos que transforman alfa en beta, beta en alfa, y dejan fijo gamma y gamma, ¿ya? Y delta, transforman ecuaciones válidas en ecuaciones válidas. ¿Ya? ¿Hay otra o no? Donde se intercambian todos y no sé si contará dónde quedan todos iguales. Es que si cuenta, ¿sabes por qué, Bárbara? ¿Cuál es la que cuenta? Quedan, porque es importantísimo. ¿Por qué en teoría de grupo, por qué es importante donde quedan todos iguales? ¿Qué significa ¿Pero eso? la identidad? Es la identidad, es el elemento neutro, ¿ya? Es justamente lo que nos dice Bárbara. Primero, que es un gran elemento, o sea, alfa, beta, gamma, delta, ¿quiénes son los que vienen ahora? Los que intercambian todo. Sería alfa al beta, beta al alfa, el gamma va al delta y el delta va al gamma. Esa es la que nos dijo Bárbara. Y ahora lo que nos dice Bárbara, que es algo súper importante, es la que no cambia nada, es decir, el alfa va al alfa, el beta va al beta, es decir, la trivial, ¿cierto? La que es el elemento neutro. Gamma va al gamma y el delta va al delta. Este justamente es el elemento neutro. Ese es el elemento abstracto que nosotros decíamos neutro, ¿cierto? Ese es el elemento neutro. Y entonces tenemos, fíjense bien, dice, no, pero esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy permutando, lo único que estoy diciendo, estoy permutando 4 letras. Ahora, no están las ecuaciones, están las 4 letras.
Es decir, ahora vayámonos un poquito a las clases anteriores, no vayamos tan lejos a la historia. Ah, pero entonces, si uno dice al alfa lo identifico con el 1, al beta con el 2, al gamma con el 3 y al delta con el 4. ¿Qué pasa con estos objetos? ¿Dónde están estos objetos? ¿En qué estructura algebraica están? Si este es el 1, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿En D4? Ya, están en D4, pero algo más general que D4. Algo más grande que D4. S4. S4. Operaciones. Esto estar en S4. S4, ¿cuántos elementos tiene? S4, la cantidad de elementos son 4 factorial, y 4 factorial es 24. Entonces, Galois lo que se dio cuenta, estos elementos están en S4, pero S4 tiene 24 elementos. Ah, pero tiene sentido, porque el amigo, cierto, francés también, cierto, de Galois, le dijo, en algún momento le dijo, mira, los subgrupos, el orden del subgrupo divide el orden del grupo. En este caso, justamente coincide. Ah, mira, el 4 divide al 24. Ya, pues entonces lo que usted encontró es un subgrupo. En este caso hay 20, entonces hay 4 elementos de ese 4, hay 4 elementos que dejan, solamente 4 elementos, estos 4 elementos me dejan fijo, me dejan ecuaciones válidas en ecuaciones válidas. Y otros 20 me transforman ecuaciones válidas en ecuaciones no válidas. ¿Ya? Y entonces Galois dije, ah, ya, entonces aquí, en 4 elementos, ¿tendrán estructura de grupo? El Galois dice, ¿estos tendrán estructura de grupos? ¿Qué significa? Si tomo alfa 1, o sea, gamma 1, esto lo llama gamma 1. No, a gamma 1 mejor la identidad. Esta es la identidad. Esto es gamma 2. Esto es gamma 3. Esto es gamma 4. Y si hago la tablita, seguramente ahí ya estamos casi terminando, entonces Galois dice, ah, pero si hago la tablita, entonces digo, si tengo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, si yo opero acá y todos los elementos son alfa 1, alfa 2, alfa 3, entonces estoy en una estructura, y sería una estructura de grupo, es decir, detrás, entonces Galois lo que pensó, detrás del polinomio que estaba resolviendo, de ese, ¿qué hay detrás de este simple polinomio? Que esto lo va a enseñar en el colegio. ¿Qué hay detrás de ese simple polinomio? Un grupo. ¿Bárbara? Un grupo. Un grupo. Y ahí está un grupo. Eso en particular es un subgrupo de S4. Entonces, uno no lo ve a primera vista, nadie lo veía en la época, nadie veía que detrás de este simple, sencillo polinomio existe un grupo. Y ahí apareció entonces la noción de grupo. Y luego, después de esto, la historia es un poco triste. Galois, ¿cierto?, se va a enfrentar al duelo. ¿Y qué le pasa a Galois? Pierde. Lamentablemente pierde. ¿Ya? Pero nos dejó esta hermosa teoría que detrás de un polinomio hay grupo. Catherine, detrás de la molécula de agua, ¿qué es lo que hay? Un grupo. Cuando uno quiere enseñar a resolver una ecuación, tan sencilla como, por ejemplo, de repente uno dice 5 por x igual a 1, donde x es un número real. ¿Qué es lo que necesito para resolver esta ecuación? Por favor, díganme. Que me quedan 15 minutos. ¿Qué es lo que hay detrás de esta ecuación? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo encuentro x?
¿Qué necesito para resolver la ecuación? Dejarla aquí a un lado solo. ¿Cómo? Despejar la X, o sea, dejarla a un lado solo. No. Disculpa, Cristóbal, pero disculpa ese no, porque Sí. no es intencional, sino es porque no es dejar el X solo, es encontrar un inverso, Ah, encontrar claro. un elemento. Esencialmente, lo que uno, para resolver esa ecuación, no importa dejar el X solo. O sea, sí importa al final, si no, no es que eso. Pero lo que en realidad, lo que más va a importar es encontrar el inverso. Y recuerden la definición de grupo, la idea es que exista el neutro, porque aquí viene la definición de grupo, miren. Cuando uno resuelve, sorprendentemente, esta ecuación, necesita el neutro y el inverso. ¿Por qué? Porque necesito multiplicar por el inverso multiplicativo, que es de 5, que es un quinto. Pero miren lo maravilloso que es resolver esta ecuación, si esto es realmente espectacular. Por eso uno enseña matemáticas, es porque realmente las matemáticas son realmente fascinantes. Esa simple ecuación, resolver esta simple ecuación, tiene todo. Porque tuvimos que incorporar el inverso multiplicativo. Pero al multiplicar el inverso multiplicativo, ¿quién aparece acá? Lo mismo que Bárbara, cuando dijo la permutación que no cambia los elementos. ¿Qué es? Ahí es el neutro. ¿Y quién es el neutro? Es el 1. Ahí está. Apareció el neutro. 1 por x. Y un quinto por 1 me queda 1. El neutro hace el juego. Miren, el neutro al multiplicar 1 por x me queda x. Eso es un quinto. Al resolver esta simple ecuación, si nos vamos a esta línea, a esa que está acá, necesitamos, fíjense bien, esa. Aquí nos dice todo. Necesitamos el neutro. La pieza clave que nos dijo Bárbara. Aquí necesitamos el neutro. Este. Y ahí está, quizás, ahí está, Bárbara, a lo mejor ahí está lo que Galois se dio cuenta. Es neutro. Ese es el que me faltaba. A lo mejor todos habían visto ese. Y a lo mejor la gran idea de Galois fue darse cuenta de que, la identidad. Y entonces puedo formar la tablita y puedo formar entonces una estructura sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, gracias a que existe el neutro. Hay una historia muy bonita, por ejemplo, cuando los mayas encontraron el cero. Esa es una historia matemática súper interesante. Encontrar el cero, que existía el cero, para la humanidad fue algo súper importante, el neutro. ¿Ya? Tal como Bárbara entonces nos enseña también ahí, no se olviden, Bárbara nos dice aquí, no se olviden del neutro. Entonces, resumamos. Detrás de un polinomio, Cristóbal, ¿qué hay? Detrás de un polinomio. Un grupo. Un grupo. Bárbara, al resolver una ecuación, ¿qué es lo que necesitas? El inverso multiplicativo para que me aparezca el neutro. Y eso es justamente la definición esencialmente la definición de grupo. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Catherine, ¿qué hay detrás de la molécula de agua de nuevo? Un grupo. ¿Qué es la matemática entonces? Joaquín. Joaquín, ¿estás por ahí? Brian. Andrés. Sería un grupo enorme, ¿Cómo? un grupo enorme. Un grupo enorme, con varias estructuras. Todo funciona casi similar. Resolver una ecuación algebraica puede ser muy similar a resolver una ecuación diferencial. Necesitamos las funciones inversas. Necesitamos los operadores inversos. La misma estructura de grupo, es la misma idea. Por eso la matemática, en algún momento, cuando uno entiende estas teorías, resulta ser muy sencilla. Porque la matemática, justamente, las técnicas son simplemente estructuras de grupos. ¿Ya? Justamente lo que se dio cuenta Galois. Él dice, perfecto. Perfecto. Entonces, detrás de un polinomio hay un grupo. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso, no? Ese es el panorama que les decía. O sea, cuando uno enseña una ecuación, simplemente resolver una ecuación aquí uno le presenta
los estudiantes no van a ver que hay un grupo. Por lo menos tendría que cumplir 21 años en el sentido del estilo de Galois, ¿cierto? Para darse cuenta que existe esa estructura detrás. ¿Ya? Preguntas, ¿qué les pareció? Esa fue la aventura de Galois. Ah, bueno, el final, pues. Perdió el duelo. ¿Qué le parece, Catherine? Muy triste. Pero nos dejó la herramienta, digamos, de la teoría de grupo. Que es una herramienta que sorprendentemente incluso permitió responder esta pregunta. Esta pregunta pareciera infantil, pero ¿qué pasa si un estudiante les pregunta, profesora, ¿qué es una geometría? ¿Qué es una geometría? Y el único recurso que podemos tener para responder a esa pregunta es el concepto de grupo. Que es una pregunta, fíjense bien, ingenua. ¿Qué es profe, ¿qué es una geometría? Es una pregunta realmente interesantísima. ¿Ya? Entonces, con esta visión de los grupos que aparecen en los polinomios, hemos planteado esta gran idea, digamos, a nivel histórico, que espero que cualquier duda ustedes me dicen, pero creo que esas son las 4 ideas de Galois, que uno dice, estas son las ideas con las cuales Galois inventó su teoría de grupo y como consecuencia, lo vamos a decir así, revolucionó la matemática. ¿Ya? Revolucionó toda la matemática que había ahí. Superó un poco los problemas de los renacentistas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estábamos viajando? Ahí. Superó varios problemas matemáticos que tenían estas personas que construyeron este tipo de objetos. ¿Ya? Esta catedral perfecta, ¿cierto? Con medidas perfectas, proporcionales, círculos, todo lo que ustedes quieran. Pero aún así no sabían resolver este problema que había detrás de la ecuación. ¿Ya? Eso les quería contar, pues. No sé si tienen más preguntas. Bárbara, ¿qué le pareció? Joaquín. Interesante, profe. Esa es la idea. Eso, como les decía, hoy día uno dice, ya, estamos disfrutando el paisaje, la próxima clase también va a ser del mismo estilo, vamos a resolver ecuaciones cúbicas, de la cuártica, vamos a ver técnica, y con eso terminamos. Brian, ¿qué te parece? Muy, muy interesante, profe. Ya, La historia, todo. Profe, dígame. me acordé de una pregunta que le hice varias clases atrás. Considerando que un polinomio también es considerado un grupo, en ese caso, ¿una función también lo sería? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena. Pero es que espectacular tu pregunta. Me llevaste a otra época. Pregunta para todos, somos colegas, así que no hay problema. ¿Ustedes saben cuándo se define el concepto de función a nivel global? Es decir, cuándo todos los ciertos bichitos del planeta Tierra, vamos a mostrar aquí, aquí estamos. Hay una inmensa variedad de culturas, de África, ¿cierto? Sudamérica, Norteamérica, Australia. Todo aquí hay ciertos individuos que no se ven, pero ahí están ahí, ¿cierto? Son pequeñísimos, razonan y todo. ¿Saben cuándo apareció o se definió el concepto de función? Eso es lo que yo me preguntaría, Cristóbal. Para mezclar estas cosas con polinomios, ¿se entiende? Si lo puedo mezclar. Andrés, ¿sabe cuándo se definió el concepto de función? El que enseñamos. Joaquín, Fue igual después, fue en el siglo XVII.
Buena, sí, está bien, siglo XVII, ya. Siglo XVII. Joaquín, ¿cuándo se define el concepto de función? No, profe, no sé, no me acuerdo. Y me pilló. Pero pues más o menos tú piensas, está los griegos, ¿cierto? Está la Edad Media, ¿cierto? Está el Renacimiento, Cristóbal dijo el siglo XVII, puede ser después antes de Cristo igual. Arquímedes era un gran matemático antes de Cristo. Las pirámides de egipcias son antes de Cristo. ¿Cuándo se crea el concepto de función? Buena pregunta, Cristóbal. Me hiciste... Bárbara, diga una fecha. No sé, profe, como en el 1700, yo creo. por Ya, ahí. 1700, ya, 1700. Catherine, Ay, no sé, profe. diga No una tengo fecha, pues. idea. Diga una fecha, si no... no pasa Eh, nada. por ahí, por donde, claro, por donde dijo la Bárbara, puede ser. 1007, 1008, ¿será? Ya, ya Profe, 1008, máximo 1008, ya. Sorpresa para todas y todos. René Descartes con el plano cartesiano. ¡Wow! Bien, Andrés. Buena, buena, buena. sí, Descartes, profe, mira, que por los años igual, que se me ocurre que el concepto de función como que llevó de la mano como con los conceptos del cálculo. claro, Entonces, debe ser como la época de Isaac Newton. De, 1700, 1700. sí, porque él como que dejó como de los registros más grandes del cálculo. Entonces ahí como que es como uno de los que empezaron la idea. También, según lo que recuerdo de otro ramo, está Leibniz, que también es como, entre comillas, de los padres del cálculo y asumo que también de las funciones. Ya. Bueno, les quiero decir que lo lamento, pero se equivocaron por 100 o 150 años. El concepto de función, eh, mira, voy a decir algo que a lo mejor me voy a equivocar, pero creo que en 1950, creo que se definió el concepto de función que nosotros enseñamos en la escuela. ¿Ya? Me voy a aventurar por esa fecha. 1950, la comunidad completa se dio cuenta de que en 1950, eso fue durante, bueno, hace muy poquito, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el primero que dio los indicios de construir el concepto de función fue Dirichlet, que tiene que haber sido como en 1880, cerca de 1900, y fue Riemann. Riemann también dio una definición de lo que era la idea de función. Entonces, para responder tu pregunta, Cristóbal, los matemáticos trabajaban con estos objetos abstractos que eran polinomios, que no lo entendían como funciones. ¿Ya? No lo entendían, ¿por qué? Porque no sabían lo que era una función. La función, el concepto de función nace gracias a los estudios de las series de Fourier. Eso sí lo tengo claro. Las series de Fourier permitieron a los matemáticos y a nuestra comunidad mundial de entender lo que significaba una función. Las series de Fourier. Pero los polinomios son objetos como aparte, nacieron antes, estaban antes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros en la escuela, por eso hay que enseñar eso, el concepto de función es un concepto muy distinto. Lo que hace Galois es ver la estructura, ¿ya? De los polinomios, esencialmente. ¿Ya? Galois, podríamos decirlo que Galois no sabía lo que era una función. Galois sabía lo que era una asignación. Asigno esto, una permutación. Cambio esto, doy vuelta aquí, ¿cierto? Ya, pero no sabía lo que era una función. Por eso yo les decía que hay que distinguir lo que es un polinomio, una función y una ecuación. Son cosas totalmente distintas. Y entonces lo que acabamos de hacer nosotros, detrás de los polinomios, no de las funciones, chao con las funciones, detrás de los polinomios hay un grupo. Eso siempre hay un grupo. Tarea entonces, si ustedes quieren encontrar un grupo, fíjense bien, tengo este polinomio, ese polinomio es muy sencillo. ¿Cuál es el grupo que hay detrás de este polinomio? Entonces, al estilo de Galois. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el grupo? El grupo
asociado a este polinomio. ¿Cierto? ¿Cuál será el grupo asociado a este polinomio? Bueno, entonces, damos por terminado, entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar también, y terminamos